supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del estudio del libro de los Hechos. Bueno, vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos y vamos a recordar brevemente qué es lo que hasta dónde habíamos llegado en la anterior sesión. Habíamos visto que la iglesia había sido atacada por intimidación. Es decir, Pedro y Juan fueron intimidados por los sacerdotes, los saduceos, por el Sanedrín, prohibiéndoles que siguieran predicando la palabra o hablando de Cristo. Pese a eso, ellos les dicen que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, ellos continuarían esa misión o ese ministerio porque había sido ordenado por Jesucristo mismo. Como resultado de esto, es que toda la iglesia, una vez que se entera de lo que había sucedido en el Sanedrín, y lo que hacen es, en lugar de pedir a Dios que se haga cargo de los enemigos, lo que ellos piden a Dios es fortaleza para sí mismos para continuar la obra. Porque ellos entendían que por sí mismos no podrían realizarlos y que necesitaban de la intervención del poder de Dios en sus vidas para que esa obra continúe. Y eso era una buena reacción y seguramente muy agradable ante Dios. Y entonces esa iglesia, que estaba llena del Espíritu Santo, era una iglesia conforme Dios quiere, de acuerdo al modelo de iglesia que Dios diseñó. Y dicen que entre ellos no habían necesitados. No quiere decir que en esos momentos no habían pobres. Los pobres siempre han existido y siempre van a existir. Lo que sucedía era que estaban en una iglesia llenos de amor, compartiendo lo que tenían. Todos compartían con todos. Es decir, los que tenían, los que habían sido bendecidos grandemente con los que estaban pasando necesidades. De tal manera que dice la palabra que en la iglesia no había ningún necesitado. Todos aquellos que tenían necesidades, esas necesidades eran cubiertas por los otros hermanos como una muestra de amor. Jesucristo dijo: en esto los van a conocer a ustedes, en que se amen los unos a los otros. Y amarse los unos a los otros no solamente es decir te amo, es demostrar con hechos el amor que uno tiene por otro. Hermano, ¿estás en necesidad? Voy a orar por ti. Está muy bien, pero también estaría bien que les digan: mira, yo tengo esto de más, ¿por qué no ayudas tu necesidad con esto que tengo? ¿O por qué no compartimos algo que yo tengo de sobra? Eso es amarse. Hermano, ¿tienes un problema? Sí, te puedo dar parte de mi tiempo para escuchar tu problema, para alentarte. Era una iglesia que se amaba. Y no había necesitados. No necesariamente está hablando de parte material, también de parte espiritual.
Los apóstoles estaban enseñando, los demás estaban aprendiendo y seguían aprendiendo. Había un compartimiento de todo. Era una iglesia conforme Dios quiere que sea. Y entre las manifestaciones de compartir para resolver las necesidades materiales, es necesario disponer de de riquezas materiales. Y así lo hacían estos hermanos. Dicen que los que tenían varias casas y propiedades vendían una de ellas o vendían algo de lo que tenían en abundancia y lo daban a la iglesia. Lo daban a los apóstoles para que ellos sean los que repartan a todos según sus necesidades. Lo que no significa también que había gente que no trabajaba y que simplemente se sentaba a esperar que le den algo. Jesucristo dijo: el que no trabaje, que no coma. Estamos hablando de necesidades, un accidente, no sé, cosas que se presentan de improviso, donde se necesita del auxilio de recursos adicionales. Y entre lo que estaba sucediendo de esta manera, dice la palabra, y lo cita, Lucas cita a Bernabé. Bernabé resultó después ser un partícipe de todos los viajes de Pablo. Es decir, Bernabé recibió el llamado de Dios para que sea un partícipe directo del ministerio de Jesucristo en la tierra. ¿Y qué hizo este hombre cuando recibe el llamado? Dice la palabra que él tenía una sola propiedad y la vendió. Es decir, entregó todo lo que tenía y se los dio a los apóstoles. Seguramente esto llevó a que la gente lo tome en gran consideración a esta persona. Los demás dieron parte de lo que tenían, este dio todo. La única propiedad la vendió y se dedicó exclusivamente al servicio del Señor. Recibió un llamado especial. Y bueno, al ver esto seguramente, les decía, esta persona fue reconocida. Lo tuvieron en gran estima, apreciaron lo que estaba haciendo. Y aquí viene la segunda amenaza del enemigo contra la iglesia. Es decir, al enemigo no le gusta que haya esta iglesia, porque sabe que la iglesia formada tiene la misión de difundir la palabra por todo el mundo. Y para el enemigo mejor si no escuchan de la palabra. Como hay muchos que nunca han escuchado y creen que tienen una buena relación con Dios. Están adormecidos y como ellos creen sinceramente que su relación con Dios no tiene problemas, continúan de esa manera siendo engañados. Entonces Satanás, viendo esto que estaba aconteciendo, que Bernabé había dado todo y la gente lo apreciaba mucho, entonces despertó la codicia en otros hermanos para decir: yo también quiero ser visto como este hombre. O un matrimonio, nosotros también quisiéramos ser vistos como este hombre. El versículo 1 y 2, o los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de Hechos dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron: seamos vistos como es visto Bernabé. Entonces vamos a decir delante de todos, nosotros también vamos a vender una heredad o una casa. Y vamos a traer esto para la iglesia. Y qué bueno. La gente que escuchó dijo: uy, hermanos, ¿no? Dios nos va a bendecir. Porque querían recibir esos mismos elogios. Pero ¿qué hicieron? Ellos, aunque querían lo mismo que Bernabé,
no estaban dispuestos a pagar el precio. Dice la palabra que sustrajo del precio. Y trayendo solo una parte, lo que quiere decir que esta parejita o el hombre de esta pareja llevó menos de la mitad. Porque dice solo una parte. La mínima, el mínimo número de partes en que se puede partir algo es 2. Y él dice solo trajo una parte. Pero ¿qué pasa si se parte en 4? Por eso dice trayendo solo una parte. Es decir, lo que está mostrando es que él se quedó con la mayoría y llevó una pequeña parte diciendo, esto es todo lo que costó mi casa y todo lo estoy poniendo. Querían el honor, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Querían engañar a los hombres mostrándose generosos y probablemente a muchos hayan engañado. Querían mostrarse piadosos delante de los miembros de la iglesia. La pregunta es, ¿habrá vidas de esta talla en la iglesia? ¿Lo habrá? Habrá personas que digan, yo voy a dar todo de mi tiempo, el tiempo que me queda libre. Y después se arrepiente y dice, del tiempo que me queda libre, pero restando ver mis partidos de fútbol, restando ir a la reunión de mis amigos, restando lo que después queda, voy a darle a Dios. Pero voy a decir delante de todos que estoy dando todo el tiempo que tengo a disposición. Si ese es nuestro caso, pues es hora de arrepentirnos. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y era el mismo Espíritu que moraba en todos. Por eso Pedro los reconoció. Y le dice, versículos 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué le estaba diciendo Pedro a Ananías? ¿Por qué hiciste caso a Satanás para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué esa decisión la has tomado tú? ¿Alguien te obligó a vender tu propiedad? Por eso le dice, ¿acaso no era tuya la propiedad? ¿Alguien te obligó a venderlo? ¿No fuiste tú el que dijiste yo lo voy a hacer? Porque esa propiedad era tuya y podía seguir siéndola. A Dios no le molesta eso. A Dios no le molesta que tengas propiedad. Lo que le molesta es que le mientas. Nadie te obligó a traer. Y cuando vendiste, te pagaron un precio. Podías simplemente decir, voy a dar una parte de lo que he vendido. Y Dios no se iba a molestar. Pero tú, sustrayendo, dijiste, estoy dando todo lo que he obtenido por esa venta. Es decir, estabas mintiendo. El problema es, ¿a quién le estabas mintiendo? Tú has pensado que podías engañar a los hombres, y de hecho podías hacerlo. Y de hecho tal vez nosotros estamos engañando de alguna manera. Pero nunca has pensado que esto de dar es en relación directa con Dios. No es, iglesia yo te doy, pastor yo te doy. No, es a la hora.
dice, es Dios, yo te doy. Y le decía eso, ¿por qué has permitido que Satanás influya en ti? Y que te ha llevado a mentirle a Dios como si se pudiera mentirle a Dios. Tú no has conocido algo. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Dios. Dios no necesita de tus riquezas. Porque Él es dueño de todo el mundo. Él va a levantar a las personas que tienen que sustentar la iglesia. Y las va a bendecir, va a poner en su corazón dar lo que tienen que dar. ¿Sabes por qué Dios quiere que traigan para el sustento de la iglesia? ¿Por qué Dios te dio ese mandato? Porque quiere ver tu fe. No por tu dinero, no por tus riquezas. Es porque te da la oportunidad de demostrarle que le crees y que tu fe está puesta en Él. Entonces, esto no es una relación del hombre con la iglesia. Esta es una relación del hombre con Dios. Este es un compromiso del hombre con Dios. Por eso dice la palabra, traigan al alfolí con corazón alegre. Y los que no estén con corazón alegre, los que piensan que eso es de él y no tiene por qué darle a otro porque a él le hace falta, no lo traiga. Es mejor que no lo traiga. Porque Dios ve corazones. Y Dios lo dijo claramente, traigan con corazón alegre y agradecido. Solo cuando sientas eso, cuando sientas que Dios te ha bendecido, cuando sientas que tienes necesidad de demostrarle a Dios que crees en Él, hazlo. La iglesia ni la obra no va a parar porque tú no traigas algo. Pero la iglesia se va a alegrar cuando tú lo hagas de corazón alegre. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia estaría cumplida. Él tiene una relación con Dios. Porque eso es lo que la iglesia quiere. Renovar la relación de cada uno de nosotros con Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de ese acto? Los versículos 5 y 6 dicen, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Dios emitió juicio. Tú me estabas mintiendo a mí. Y murió. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible que Dios lo haya matado? Hay gente que no lleva nada, él por lo menos algo ha llevado. Otra vez, a Dios no le importa lo material. Le importa tu obediencia. Y esta era una persona que, sin considerar que Dios estaba al tanto de todo, y está al tanto de todo, quiso engañarlo, quiso mentirle. Dios derramó juicio. Pero es muy duro, ¿cómo lo va a matar? La iglesia estaba empezando. De no ser de esa manera, la iglesia hubiera sido afectada. Porque otros dirían, no, mire, esto yo también lo voy a hacer, yo también, si no pasa nada, si todo es igual. Y Dios dice, no, no todo es igual. Tal vez en apariencia para ustedes es todo igual, pero no lo es. Y Dios no va a permitir que la iglesia se distorsione. Por eso tuvo que derramar juicio. Y dice, y los que oyeron, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Claro, ¿quién no va a tener? ¿Quién no va a temer
Hay alguien que vino mintiendo y se murió. Y después de su muerte seguro que se va al infierno, porque ya no hay otra opción para restablecer la relación con Dios. Claro que tuvieron temor. ¿Cuál es nuestro temor de Dios? ¿Tenemos temor de Dios? ¿O estamos jugando a ser cristianos? La relación con Dios es muy seria. Es muy seria. Con Dios no se puede jugar. Probablemente no te mate. Yo no sé, tal vez algunos sí así. Pero ¿qué pasa con estas personas? Desde que voy a la iglesia me vienen estas cosas, me he enfermado, vienen estas cosas y vienen estas otras. ¿No será consecuencia de que estás jugando con Dios? Y en su amor te está apretando los gatillos para decir, conmigo no se juega. Porque cuando yo me mandé a mi hijo a morir por ti, no fue a jugar. Él murió por ti. El amor que te tengo que siento por ti es serio. Es tan serio que ya tengo lugar preparado donde llevarte. Así que, mis hermanos, nunca olvidemos lo que nos dijo el profeta. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No temas al que puede matar tu cuerpo. Teme al que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y ese es Dios. El principio de la relación con Dios es el temor a Jehová. Reconocerlo como Él es, todopoderoso. Él puede dar vida, puede dar riqueza, puede quitar riqueza, puede sanar, puede mandar enfermedad, puede hacer todo. Ese es el Dios con el que nos queremos comprometer. No te olvides nunca. Pero Dios actúa contra todo aquel que interviene en el pecado. No solamente con el que ejecuta, también con el que lo consiente. Los versículos 7 y 8 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro directamente podía haberla acusado. Podía haberle dicho, tu esposo ha venido acá y le ha querido engañar. Pero no, sino que le pregunta, ¿ha sido ese el precio? ¿Por qué le pregunta? Le estaba dando una oportunidad de arrepentirse, porque la mujer había sido cómplice, no directa ejecutora. Y le estaba dando la oportunidad para decirle, sí, no es ese precio, hemos sustraído, y perdóname. Pero no lo hizo. No lo hizo, entonces Dios tuvo que derramar también juicio. Los versículos 9 al 11 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ningún pecado Dios lo va a dejar pasar por alto. ¿En qué momento quiere derramar juicio? Dios lo decide, Él es soberano. Hay algunos que lo soporta y lo sigue soportando y lo sigue tratando hasta que reacciona. Otros no. Porque Dios ve la raíz de lo que tienen en el corazón. Y hay cosas que Dios dice, esto no se puede cambiar. Esto es algo inservible.
Pero también debe haber otros que dicen, no, esto se puede curar. Dios es soberano. De todas maneras, esto debería quedarnos a nosotros, no con la visión que el mundo quiere darle. Miren qué malo es Dios. Hay una persona que vende su casa y por haber sacado una parte lo mata. Porque no entienden el contexto. A ese hombre nadie le pidió que dé. Él dijo porque quería honor. Y nadie le dijo que de todo. Él dijo, yo voy a dar todo. Y no cumplió. Le mintió a Dios. Porque nuestra relación es con Dios. No es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios. Y si algo hacemos, lo hacemos para Él. La palabra dice, todo sea para gloria de Dios. Y también nuestros diezmos y ofrendas tienen que ser para gloria de Dios. Pero ¿cuándo Dios se va a alegrar? Cuando vengas con corazón alegre, sabiendo lo que estás haciendo. Porque si tú quieres venir, estoy enfermo, voy a dar esto para que me sane, no lo traigas. No lo traigas. No puedes engañar a Dios. Dios no hace negocios. Y no te olvides que antes de que sucediera esto, dice la palabra, Dios los bendijo a todos. Entonces Dios va a pedir de lo que Él da. Bueno, la segunda amenaza, Satanás quiere someterse dentro de la iglesia. Y Dios puso el freno correspondiente. ¿Cuál fue el producto de todo esto? Una vez que la iglesia estaba sanada. De los versículos 12 a 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No dice algunos eran sanados, dice todos eran sanados. Gran poder de Dios derramándose. ¿Por qué? Porque esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Esa iglesia estaba actuando conforme al modelo de Dios. Todos queremos ver el poder de Dios a nuestro favor. Todos. Señor, sáname. Señor, ayúdame en esto. Señor, todos lo quieren ver. Pero ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a ser una iglesia como Dios quiere que sea? Cuando esto se hace evidente, cuando la iglesia es como Dios quiere, el poder de Dios se derrama. Y se pueden ver muchos prodigios. Dicen que crecía tanto el número que ya no había lugar para poder estar con ellos. Por lo tanto, en el camino por donde pasaba Pedro sacaban los enfermos para que por lo menos su sombra llegara y sean curados. Gran poder de Dios. Ese poder siempre va a estar ahí cuando haya una iglesia conforme el modelo de Dios. Una iglesia actuando lleno del Espíritu Santo. Bueno, esto estaba yendo bien y el número de los creyentes estaba aumentando. Ahora, ¿el enemigo se quedaría quieto? Ok, nos han vencido y que sigan nomás. Seguramente que no. Pero tampoco Dios se quedaría quieto. Y seguiría Dios derramando poder para defender su iglesia. Los versículos 17 al 20 dicen: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos,
se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, otra vez presos, porque tuvieron celos. ¿Quiénes son estos que hablan en nombre de Dios y nosotros somos los legítimos representantes de Dios? Nosotros que hemos mandado a la cruz a Jesucristo somos los legítimos intercedores del pueblo ante Dios. Tuvieron celos. ¿Y qué hicieron? Aprécienlos nuevamente. Mándenlos a la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Continúa la palabra, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué les estaba diciendo? Nadie va a impedir que la obra continúe. Por lo tanto, salgan de esta cárcel, yo abro las puertas y rompo las cadenas, y ustedes no huyan, vuelvan al mismo lugar donde los apresaron y continúen la predicación. Dios, hay que tener fe para obedecer esto. La lógica dice: pero Señor, ¿cómo? Al lugar donde nos han arrestado, ahí siguen ellos y siguen teniendo la fuerza para poder hacerlo. Ahí debemos ver, sí, ahí mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Van a seguir predicando la palabra. Pero si eso los pone celosos, si eso los pone mal, bueno, pues ustedes van, porque esta obra no va a parar. Y cuando Dios lo dice, pues va a ser de esa manera. ¿Cómo continúa? Versículos 21 al 24. Habiendo oído esto, es decir, que Pedro y Juan habían sido apresados, dice, entraron de mañana en el templo, entraron en la mañana del templo y enseñaban. Dice, Pedro y Juan, en la mañana, fueron otra vez al templo obedeciendo lo que Dios les había dicho y estaban enseñando. Entre tanto, mientras ellos enseñaban, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Esta gente ni se había enterado que Dios los había sacado de la cárcel. Y ni siquiera sabían que estaban predicando en la puerta del templo. Simplemente se unieron el concilio al Sanedrín y dijeron: vayan y traigan a los presos. Volvieron y dijeron: no están ahí. ¿Pero cómo han escapado? No, todo estaba cerrado. Estaba con los guardias, estaba todo. Pero ellos no estaban ahí. Seguramente ellos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿A quién le echamos la culpa? O tal vez decían: bueno, han debido haber huido. De alguna forma no los han podido descubrir. Y si han huido es por temor. En realidad, entonces, ellos han temido a lo que les hemos dicho y han debido escapar. Por lo tanto, no vamos a tener tanto problema. No eran culpables y han huido, y por eso es que no están y no los encontramos. Pero no contaban con lo que viene. 25 al 28. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo:
No os mandamos estrictamente que no os enseñasteis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Cuál fue su reacción? No han huido. ¿Saben qué? ¿Dónde están? En el mismo lugar donde los apresaron. Es decir, ni siquiera les tienen miedo a ustedes. Y están ahí mismo, pues vayan y tráiganlos. Dice que los trajeron de a buenas, porque había mucha gente y tenían miedo. Y cuando les preguntan esto a Pedro, le dicen, ¿por qué? Si te hemos prohibido hablar en ese nombre, sigues haciéndolo. Y toda la culpa la estás mostrando que recaiga sobre nosotros, porque nosotros fuimos los que condenamos a Jesús a la cruz. Te habíamos prohibido. Y lo que Pedro responde, primero ve una nueva oportunidad para predicar de Cristo. Pero ya se los había dicho antes. Entonces, algo así, como que Pedro les dijo, a ver, ¿qué partecita de todo esto no han entendido? Y se las voy a repetir. Versículos 29 a 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué partecita de qué no entienden? De que aquel hombre que ustedes hicieron matar, que mandaron a la cruz, Dios lo ha resucitado y ahora lo ha exaltado, y es el Señor y Cristo. Es la provisión para el arrepentimiento y perdón de pecados de todo Israel, incluso de ustedes. ¿Qué parte de eso no entendieron? Porque ya se los dijimos la anterior vez. Entonces, dice que el versículo 33 al 39 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabiduría de este hombre. Les estaba diciendo, antes varios hombres se habían levantado, habían arrastrado a muchas personas, pero cuando ellos murieron, el líder murió, todos se dispersaron. Y ahora nos encontramos con Jesús, que dijo que viene en nombre de Dios, y nosotros lo mandamos a matar. Y estos hombres a los que están juzgando son los que siguen a esta persona. Si esta fuera obra de hombre, como Jesús ya murió, es cuestión de tiempo, estos se van a desanimar y todo va a quedar ahí. Pero, si fue y si es de Dios,
¿Y por qué pregunto eso? ¿Y si es de Dios? Por todos los milagros que estaban sucediendo en el pueblo. Cosas que nunca antes habían sido vistos. Ya con la sanación del paralítico. Ahora dice que todos los enfermos que eran llevados, todos eran sanados. Y los endemoniados eran liberados. Eso no se había visto antes. Y por eso Gamaliel decía, ¿y qué pasa si es de Dios? Porque las muestras que vemos solo puede venir de Dios. No estaremos luchando contra Dios, porque si ese es el caso, no vamos a vencer. Por lo tanto, les aconsejo, déjenlos tranquilos. En la historia del mundo se levantaron muchos hombres que se hicieron poderosos en armas y conquistaron muchas tierras. Y fueron imperios que duraron por muchos años. Pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ellos ahora? Porque era cuestión de hombres. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús no formó ejércitos, pero obtuvo y sigue obteniendo grandes victorias. Jesús no tuvo riquezas en la tierra, pero su obra prevalece al tiempo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Ese Jesús es al que seguimos. Para concluir, versos 40 al 42. ¿Cómo reaccionaron ante la intervención de Gamaliel? Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hombres? ¿Es cierto? ¿Qué hombres? No. ¿Qué espíritu? ¿Qué Espíritu Santo tan poderoso? Que puede conseguir este tipo de acciones en hombres viles como nosotros. Ahora se puede entender mejor que el ministerio terrenal de Dios sigue en manos de Jesús. Él sigue con su obra, es su obra. Pero esta vez a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, utilizando a hombres. El libro de Hechos, que comenzó con el ascenso del Señor Jesús a su Padre, todavía se sigue escribiendo. Todavía se sigue escribiendo porque el ministerio de Jesucristo en la tierra continúa. Al principio con los apóstoles, ahora con muchos de nosotros. Que llenos del Espíritu Santo debemos continuar con la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Así que nuestras vidas también pueden dejar algún legado escrito, como parte de esto que es iglesia, como parte de la iglesia. ¿Está tu vida de esa manera? Porque cuando decimos, yo me he convertido en cristiano, estamos también diciendo, he recibido el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que recibió Pedro, que recibió Juan y los apóstoles. El mismo, porque Él es uno solo. Con el mismo poder. Y si lo hemos recibido de verdad, ¿estamos viviendo como estos hombres vivieron? ¿Estás predicando a Jesucristo? Tal vez no con palabras, pero con hechos. ¿Lo estás haciendo? Si es así, bienaventurado seas. Si no es así, es hora de arrepentirte, antes que Dios derrame juicio.
Resumiendo, Satanás quiso atacar a la iglesia desde adentro. Dios no lo permitió. Y lo va a seguir haciendo. Y va a dar a cada cual lo que le corresponde. La relación con cada hombre es con Dios. Y las cosas que hacemos en nombre de Dios es para Dios. Desde las cosas materiales hasta las cosas espirituales, nuestro tiempo, el amor que estamos dando a nuestros hermanos. Pedro nuevamente es intimidado, esta vez de muerte. Sin importar aquello, continúa la obra. En el mismo lugar donde fue apresado. ¿Por qué? Por orden de Dios. Dijo, vuelve ahí mismo. Y por la fe manifestada por todos estos hombres, Dios se manifiesta de manera sobrenatural. El poder de Dios es derramado. Todos los enfermos eran curados, los endemoniados liberados. Con solo que llegara la sombra de Pedro al pasar por la calle. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios quiere derramar su poder, está ansioso de derramar su poder. Solamente quiere encontrar las vías por donde las va a derramar. Quiere encontrar vidas que también quieran hacer la voluntad de Dios. Vidas fieles a Dios. ¿Es nuestra una vida fiel a Dios? Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. No te olvides, a Dios no lo puedes engañar. Que Dios los bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.